Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tomado del capítulo 18 de San Mateo, para mí es quizás la más hermosa parábola sobre el tema del perdón, una realidad tan necesaria en la vida del ser humano, en un entendido, más que perdonar por un amor profundo a otra persona, perdonamos por negocio personal para nosotros mismos, para sanar nuestra alma herida, para reconstruir nuestra vida rota por dificultades y por problemas. El caso que hoy nos ocupa nos presenta un diálogo de Pedro con Jesús, cuando le pregunta si tiene que perdonar a quien le ofende hasta 7 veces, pensando que era la gran cosa. Jesús le responde: Pedro, no debes de perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. En la gematría bíblica, el 7 tiene el número de totalidad, de perfección. En el fondo, hablar de 70 veces 7 es hablar de que hay que perdonar siempre y plenamente. Si no perdonamos plenamente, vamos a perder la paz del corazón, no vamos a tener tranquilidad para sacar adelante nuestra vida, vamos a estar llenos de heridas interiores. Y a renglón seguido Jesús presenta a Pedro y en Pedro a la humanidad entera esta bellísima parábola sobre el perdón. Habla de un rey y uno de sus súbditos o siervos tenía una deuda absolutamente impagable, 10,000 talentos. Es completamente desproporcionada la cantidad monetaria que significa la denominación más alta conocida en tiempos de Jesús, los talentos, y debía esta cantidad 10,000 talentos. Pues bien, el hombre en una actitud de humildad y postrado ante el rey, le pide que le perdone su deuda, que no encarcele a su familia, que tenga compasión y misericordia de él. El rey, que en este caso es Dios, y que perdona lo imperdonable, que paga lo impagable, de alguna manera
entiende la parábola evangélica que el hombre ha sido perdonado, pero apenas sale de la presencia del rey, se encuentra con un amigo, un compañero que apenas le debe miserables 100 denarios, un poco más de medio jornal de lo que es un día de trabajo. Y nos dice el texto que él, después de haber sido perdonado en 10,000 talentos, se arroja sobre su amigo, lo quiere estrangular y le dice: págame los 100 denarios que me debes, una suma económica absolutamente ínfima y miserable. Todos los amigos, consternados, viendo la dureza de corazón de este siervo, acuden al rey y le dicen cómo él ha perdonado una deuda tan grande y este hombre no es capaz de pagar o de condonar una deuda tan pequeña. El rey lo manda a llamar y le dice: siervo malvado, una deuda tan grande que te he perdonado y tú no has podido hacerlo con tu amigo. Y simplemente le dice que debe de pagar en prisión con su familia la deuda. El contexto de esta parábola, queridos amigos, se da cuando Pedro de manera espontánea le pregunta a su maestro Jesús, a propósito de las ofensas que nos causamos unos a otros, y sabiendo que en la realidad de las relaciones humanas nos lastimamos, a veces tenemos incomprensiones, tenemos dificultades para entender el temperamento, el talante de otro ser humano. De ahí que afirmemos que es inevitable que hayan conflictos, diferencias entre las personas. Lo que sí no debería de generarse es que los conflictos nos lleven a romper relaciones con otro ser humano porque nos sentimos tan ofendidos, tan lastimados, que decimos: no quiero saber nada de esta persona. Amigos, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe de perdonar a su hermano, si 7 veces. Y Jesús le responde: no te digo, Pedro, 7 veces, te digo 70 veces 7. Significa más allá del 70 por 7, 490 veces, no. Significa hay que perdonar siempre y plenamente. El 7 es plenitud, es totalidad. Y ahí es cuando en ese contexto lanza a Jesús la famosa parábola que es absolutamente magistral. Un rey es Dios. Se le presenta un criado, le debe una suma absolutamente impagable, 10,000 talentos. Para un simple jornalero o asalariado es una suma que al precio de hoy sería de miles y miles de millones de pesos. Tendría que ser una persona con un negocio ilícito, modernamente hablando, que pudiera pagar esa cantidad. Jesús coloca una cifra exorbitante, 10,000 talentos, la denominación monetaria más grande conocida en la época, 10,000 talentos. Y dice que arrojándose a los pies del rey, le dice: perdóname, no tengo con qué pagarte, tenme paciencia. Dice que el rey sintió lástima, compasión de este hombre y le perdonó una deuda en una cantidad absolutamente impagable. Pero luego este siervo, saliendo del palacio, de la presencia del rey, se encuentra en la calle a un compañero que le debe miserables 100 denarios. Y si el talento es la denominación monetaria más alta de la época, el denario era el jornal propio de un hombre en un día, y podríamos decir también que es una denominación monetaria de bajo valor, una suma realmente pequeña y fácilmente pagable. Pero este hombre, lejos de estar agradecido después de que se le ha perdonado 10,000 talentos, frente a aquel que le pide que le perdone solo 100 denarios de la deuda que tiene con él, le dice: no, me la tienes que pagar, no te tendré paciencia, págame mi deuda. Y dice que arrojándose sobre su cuello lo estrangulaba. Los amigos presentes allí en la parábola que narra Jesús se sienten consternados, aterrados, y simplemente van donde el rey y le dicen de la crueldad, de la dureza de corazón, de cómo él había recibido el perdón de una suma tan grande, 10,000 talentos, y cómo no había sido capaz de pagar los miserables 100 denarios que un amigo le debía.
Aquí queda fotografiada lo que es la condición humana, la llamada ley del embudo, y sabemos que un embudo tiene dos bocas. Por una boca es amplia y por ahí queremos recibir todo el perdón de Dios en sobreabundancia. Pero la otra boca es estrecha y queremos entregar el perdón nuestro a otro ser humano ya a cuentagotas. Es una doble moral, es un doble rasero. Esperamos todo el perdón de Dios, pero somos mezquinos para ofrecer perdón a los demás. Pero esta parábola tiene una significación todavía más profunda. Cristo en la cruz pagó los 10,000 talentos de ofensa del mundo entero. Cristo en la cruz pagó lo impagable con su vida entregada, con su sangre derramada. Cristo en la cruz perdonó lo imperdonable, el pecado de todos los hombres de todas las épocas. Tú y yo, ¿quiénes somos para no perdonar una ofensa pequeña, mezquina, simple, porque hablaron mal de mí, porque no me valoraron lo suficiente, porque me quedaron debiendo un dinero, porque me traicionó en la amistad, porque me jugó una infidelidad en el matrimonio? Eso es lo común de las grandes o las llamadas grandes ofensas entre los hombres. Y Dios nos dice, toda ofensa que otro ser humano te cause son miserables 100 denarios, es poca monta, es poca cosa frente a los 10,000 talentos, una suma impagable para ti. Aquí está todo el misterio y está toda la sabiduría de esta parábola que la hace magistral, repetimos, junto con la parábola de Lucas 15 del Padre misericordioso. Con razón el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos han ofendido. Y con razón nos dice también Jesús, antes de morir en la cruz, ofrece su perdón a aquellos que gritaban crucifixión diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Finalmente la parábola de hoy terminará con una advertencia muy severa y que debemos de tomar muy en serio a propósito de aquel siervo malvado, duro de corazón, rencoroso, que sí tuvo boca para pedir que le perdonaran 10,000 talentos, pero no tuvo boca para ofrecer el perdón de 100 denarios. Termina la parábola diciendo, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada uno de nosotros no perdona de corazón a su hermano. Señor, qué hermoso es perdonar, y sin embargo, qué difícil es perdonar. Señor, por una extraña actitud del corazón y si se quiere de la memoria, olvidamos fácilmente los favores que otras personas nos han hecho, nos han apoyado económicamente, nos han apoyado con su amistad, con su consejo, nos han ayudado a salir de líos, de problemas, que fácilmente olvidamos las bendiciones y los favores que otros nos han prodigado, pero qué memoria espectacular la que tenemos para las ofensas que otro nos ha causado. Ojalá cuando alguien nos ha lastimado y tenemos algo que sentir de esa persona, recordáramos cuántas bendiciones, cuántos favores, cuántas gracias ha dado a nuestra vida. Que no tengamos esa mala memoria para las bendiciones y favores y excelente memoria de elefante para una ofensa o una palabra dicha a destiempo por limitaciones humanas. Señor, perdona mi mezquindad. Perdóname, Señor, cuando a cada momento te digo, sáname de las ofensas que te he causado, pero tengo grande dificultad para perdonar a los que me han lastimado. Amén.
hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre
este mundo ya sin fe. Pero esta parábola tiene una significación todavía más profunda. Cristo en la cruz pagó los 10,000 talentos de ofensa del mundo entero. Cristo en la cruz pagó lo impagable con su vida entregada, con su sangre derramada. Cristo en la cruz perdonó lo imperdonable, el pecado de todos los hombres de todas las épocas. Tú y yo, ¿quiénes somos para no perdonar una ofensa pequeña, mezquina, simple, porque hablaron mal de mí, porque no me valoraron lo suficiente, porque me quedaron debiendo un dinero, porque me traicionó en la amistad, porque me jugó una infidelidad en el matrimonio? Eso es lo común de las grandes o las llamadas grandes ofensas entre los hombres. Y Dios nos dice, toda ofensa que otro ser humano te cause son miserables 100 denarios, es poca monta, es poca cosa frente a los 10,000 talentos, una suma impagable para ti. Aquí está todo el misterio y está toda la sabiduría de esta parábola que la hace magistral, repetimos, junto con la parábola de Lucas 15 del Padre misericordioso. Con razón el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos han ofendido. Y con razón nos dice también Jesús, antes de morir en la cruz, ofrece su perdón a aquellos que gritaban crucifixión diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Finalmente la parábola de hoy terminará con una advertencia muy severa y que debemos de tomar muy en serio a propósito de aquel siervo malvado, duro de corazón, rencoroso, que sí tuvo boca para pedir que le perdonaran 10,000 talentos, pero no tuvo boca para ofrecer el perdón de 100 denarios. Termina la parábola diciendo, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada uno de nosotros no perdona de corazón a su hermano. Señor, qué hermoso es perdonar, y sin embargo, dable 100 denarios, un poco más de medio jornal de lo que es un día de trabajo. Y nos dice el texto que él, después de haber sido perdonado en 10,000 talentos, se arroja sobre su amigo, lo quiere estrangular y le dice, págame los 100 denarios que me debes, una suma económica absolutamente ínfima y miserable. Todos los amigos consternados, viendo la dureza de corazón de este siervo, acuden al rey y le dicen cómo él ha perdonado una deuda tan grande y este hombre no es capaz de pagar o de condonar una deuda tan pequeña. El rey lo manda a llamar y le dice, siervo malvado, una deuda tan grande que te he perdonado y tú no has podido hacerlo con tu amigo. Y simplemente le dice que debe de pagar en prisión con su familia la deuda. El contexto de esta parábola, queridos amigos, se da cuando Pedro de manera espontánea le pregunta a su maestro Jesús, a propósito de las ofensas que nos causamos unos a otros, y sabiendo que en la realidad de las relaciones humanas nos lastimamos, a veces tenemos incomprensiones, tenemos dificultades para entender el temperamento, el talante de otro ser humano. De ahí que afirmemos que es inevitable que hayan conflictos, diferencias entre las personas. Lo que sí no debería de generarse es que los conflictos nos lleven a romper relaciones con otro ser humano porque nos sentimos tan ofendidos, tan lastimados, que decimos no quiero saber nada de esta persona. Amigos, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe de perdonar a su hermano, si 7 veces. Y Jesús le responde, no te digo, Pedro, 7 veces, te digo 70 veces 7.
significa más allá del 70%, 490 veces, no. Significa hay que perdonar siempre y plenamente. El 7 es plenitud, es totalidad. Y ahí es cuando en ese contexto lanza a Jesús la famosa parábola que es absolutamente magistral. Un rey es Dios. Se le presenta a un criado, le debe una suma absolutamente impagable, 10.000 talentos. Para un simple jornalero o asalariado es una Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tomado del capítulo 18 de San Mateo, para mí es quizás la más hermosa parábola sobre el tema del perdón, una realidad tan necesaria en la vida del ser humano, en un entendido, más que perdonar por un amor profundo a otra persona, perdonamos por negocio personal para nosotros mismos, para sanar nuestra alma herida, para reconstruir nuestra vida rota por dificultades y por problemas. El caso que hoy nos ocupa nos presenta un diálogo de Pedro con Jesús, cuando le pregunta si tiene que perdonar a quien le ofende hasta 7 veces, pensando que era la gran cosa. Jesús le responde: Pedro, no debes de perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. En la gematría bíblica, el 7 tiene el número de totalidad, de perfección. En el fondo, hablar de 70 veces 7 es hablar de que hay que perdonar siempre y plenamente. Si no perdonamos plenamente, vamos a perder la paz del corazón, no vamos a tener tranquilidad para sacar adelante nuestra vida, vamos a estar llenos de heridas interiores. Y a renglón seguido Jesús presenta a Pedro, y en Pedro la humanidad entera, esta bellísima parábola sobre el perdón.
Habla de un rey y uno de sus súbditos o siervos tenía una deuda absolutamente impagable, 10.000 talentos. Es completamente desproporcionada la cantidad monetaria que significa la denominación más alta conocida en tiempos de Jesús, los talentos, y debía esta cantidad 10.000 talentos. Pues bien, el hombre en una actitud de humildad y postrado ante el rey, le pide que le perdone su deuda, que no encarcele a su familia, que tenga compasión y misericordia de él. El rey, que en este caso es Dios, y que perdona lo imperdonable, que paga lo impagable, de alguna manera entiende la parábola evangélica que el hombre ha sido perdonado, pero apenas sale de la presencia del rey, se encuentra con un amigo, un compañero que apenas le debe misericordia. Suma que al precio de hoy sería de miles y miles de millones de pesos. Tendría que ser una persona con un negocio ilícito, modernamente hablando, que pudiera pagar esa cantidad. Jesús coloca una cifra exorbitante, 10.000 talentos, la denominación monetaria más grande conocida en la época, 10.000 talentos. Y dice que arrojándose a los pies del rey, le dice: perdóname, no tengo con qué pagarte, tenme paciencia. Dice que el rey sintió lástima, compasión de este hombre y le perdonó una deuda en una cantidad absolutamente impagable. Pero luego este siervo, saliendo del palacio, de la presencia del rey, se encuentra en la calle a un compañero que le debe miserables 100 denarios. Y si el talento es la denominación monetaria más alta de la época, el denario era el jornal propio de un hombre en un día, y podríamos decir también que es una denominación monetaria de bajo valor, una suma realmente pequeña y fácilmente pagable. Pero este hombre, lejos de estar agradecido después de que se le ha perdonado 10.000 talentos, frente a aquel que le pide que le perdone solo 100 denarios de la deuda que tiene con él, le dice: no, me la tienes que pagar, no te tendré paciencia, págame mi deuda. Y dice que arrojándose sobre su cuello lo estrangulaba. Los amigos presentes allí en la parábola que narra Jesús se sienten consternados, aterrados, y simplemente van donde el rey y le dicen de la crueldad, de la dureza de corazón, de cómo él había recibido el perdón de una suma tan grande, 10.000 talentos, y cómo no había sido capaz de pagar los miserables 100 denarios que un amigo le debía. Aquí queda fotografiada lo que es la condición humana, la llamada ley del embudo, y sabemos que un embudo tiene dos bocas. Por una boca es amplia y por ahí queremos recibir todo el perdón de Dios en sobreabundancia, pero la otra boca es estrecha y queremos entregar el perdón nuestro a otro ser humano ya a cuentagotas. Es una doble moral, es un doble rasero. Esperamos todo el perdón de Dios, pero somos mezquinos para ofrecer perdón a los demás.